0,72 amperes por 0,49. ¿Sí? 220 por punto 79, no, punto 72. Qué bárbaro. Por punto 49. 77,616, 62 podemos poner watts. ¿Sí? La fórmula de la potencia disipada por el inductor, o sea, la reactiva inductiva, es V por I por seno de phi. Por eso es importante que hayan ya. ¿Sí? ¿Ya les sirve? Bueno, sería 220 por punto 72 por punto 87. 100. Bueno, no, perdón. Me emociona. 133,06 volt ampere reactivo. Ahí está el último dato que les pide calcular. Ahora quiero que atiendan. Dijimos que había dos preguntas. O sea, estos son ejercicios que van a salir en el examen. ¿Sí? O sea, cambia el número, máximo. Pregunta 1. ¿El circuito está en atraso o en adelanto? Pregunta. ¿Sí? Quiero aclarar otra vez la idea. Esto discutimos ya el viernes, pero quiero aclarar otra vez. Cuando nosotros empezamos a explicar el comportamiento de la corriente, nosotros hablamos solamente de la corriente. Y nosotros dijimos que en la corriente, cuando le colocamos una bobina, corriente alterna, el primer instante en que la corriente va a pasar a través de esa bobina, el campo magnético le hace un pez por su pecho. Pero ese instante nomás, no le detiene, sino que digo, espera, y le deja pasar. Pero ocurre todo el tiempo, eso es lo que desarrolla la energía magnética. Entonces la corriente se atrasaba con respecto a la tensión. Con un capacitor ocurría al revés. El capacitor está vacío, cuando vos lo conectas tiene que cargarse, entonces primero entra la corriente, pasa la corriente para cargar el capacitor, recién cuando está cargado aparece la tensión, entonces la corriente se adelanta, ¿sí? Pero eso es hablando de cómo se comporta la corriente. Cuando lo colocamos en un circuito, nosotros calculamos, ¿verdad? Y como siempre estamos dibujando también el tema de la impedancia. La parte activa está aquí y la reactiva inductiva está aquí. Pero no es por comodidad, sino que eso ocurre así. Acuérdense que aquí dijimos, cuando empezamos a estudiar la resistencia y la corriente son opuestos. Se comportan como son inversamente correspondientes. Donde hay mucha corriente hay poca resistencia, donde hay poca resistencia mucha corriente, ¿sí? Y cuando uno baja el otro sube. O sea, si yo empiezo a alzar con una especie de potenciómetro, empiezo a alzar mi resistencia baja, la corriente que era grande va a empezar a disminuir. Se comportan distintos. Lo mismo ocurre en alterna. Cuando la corriente se atrasa, la impedancia, en este caso lo que le corresponde es la reactancia, se adelanta. Entonces, cuando yo tengo una bobina dentro de un circuito, el comportamiento del circuito en general, es la de colocarse en un desfase en adelanto, ¿sí? La potencia se va a comportar igualito que este y queda un ángulo positivo. Cuando yo coloco un capacitor, va a ser al revés.
Cuando yo coloque un capacitor, el triángulo me va a dar un ángulo negativo. Ahora mismo nosotros no entramos mucho en eso, porque ahora mismo nosotros estamos trabajando solamente con valores. Entonces no estamos viendo cuál es esta diferencia, no está dentro de nuestro cálculo, por eso nos estamos metiendo en el ejercicio. Pero quiero que entiendan y que manejen ya ese concepto, porque a partir de Electrotecnia 2 sí vamos a manejar ángulo, y sí vamos a graficar, y sí necesitamos identificar cuándo es positivo y cuándo es negativo. Le va a dar ya mucho sentido a nuestro análisis y de paso va a acortar nuestro análisis. Que trabajar con ángulo van a ver que el ejercicio se corta la mitad. Solamente tienen que entender bien. Entonces, atendiendo a esa pregunta del ejercicio, que sí, me disculpo, no está tan bien escrita. Lo que pregunta es si el consumo de potencia de este circuito en total es un desfasaje en adelanto o en atraso. Y la respuesta es simple, como les digo, no entra todavía en nuestro análisis numérico. No van a meter su análisis numérico, solo van a responder una pregunta. Y es simple, cuando hay una bobina, el desfasaje en adelanto. ¿Sí? Estamos hablando de potencia, no de corriente. ¿Sí? Estamos hablando de disipación de potencia, no de la corriente. Entonces, donde hay una bobina, el desfasaje es en adelanto. Donde hay un capacitor es en atraso. Esa cortita es la respuesta, es simplemente una respuesta de sí o no. ¿Sí? Entonces, si el circuito tiene bobina, es un circuito con desfasaje en adelanto. Si tiene un capacitor, atraso. Eso nomás la pregunta. ¿Qué se relaciona con la siguiente pregunta que dice cuál es el ángulo de desfasaje de esta carga? ¿Sí? ¿Cómo dice? ¿Y cuál es el ángulo de desfase? ¿Sí? Y el ángulo de desfase es el ángulo phi. Este que yo siempre les digo que es bueno que tengan también como dato, aunque no se está pidiendo en ningún ejercicio, no se está pidiendo ningún cálculo. Acá ya viene ya la importancia, puede ser una pregunta. Entonces, el ángulo de desfasaje es 60,66 grados y es positivo. ¿Por qué? Porque está en adelanto. ¿Sí? O sea, esas dos preguntas están relacionadas. Entonces, nuevamente nuestro cálculo es un ángulo en atraso o en adelanto, está adelantado, es positivo. ¿Y de cuánto es el ángulo? Phi es el ángulo. Nosotros numéricamente hallamos coseno de phi y con la calculadora transformamos a ángulo. ¿Sí? Y esa es la respuesta al ejercicio. Hay 3 ejercicios de ese mismo tipo. El mismísimo ejercicio, solo que con números cambiados, los números rotan. ¿Sí? Eso estábamos haciendo el viernes. Revisen otra vez lo que estaban haciendo. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Se entendió? Este ya el repaso de lo que vimos el viernes. ¿Todo bien? Entonces, si quieren copiar hasta ahí, por favor copien.